Muy buenos días. Hoy jueves vamos a reflexionar del Evangelio de San Juan, el capítulo 1, versículos 35 al 42. En aquel tiempo Juan se encontraba de nuevo allí con dos de sus discípulos. Fijándose en Jesús que pasaba, dice: «He ahí el Cordero de Dios». Los dos discípulos le oyeron hablar así y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que le seguían les dice: «¿Qué buscáis?». Ellos respondieron: «Rabí», que quiere decir maestro, «¿dónde vives?». Les respondió: «Venid y lo veréis». Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era más o menos la hora 10:00. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este se encuentra primeramente con su hermano Simón y le dice: «Hemos encontrado al Mesías», que quiere decir Cristo, y le llevó donde Jesús. Jesús, fijando su mirada en él, le dijo: «Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas», que quiere decir piedra. Palabra del Señor. Dos cosas que son interesantes, que saltan a primera vista. Juan, que ha sido elegido por Dios para dar testimonio del Mesías, lo señala como el Cordero de Dios, y sus discípulos, entre ellos estaba Andrés, el hermano de Pedro, lo siguen, y Juan no tiene ningún problema de celos o de querer mantener a su gente junto a él, porque tiene clara su misión, que es algo que los curas deberíamos tener siempre presente, que estamos en una parroquia no para que nos quieran a nosotros, sino que para que se encuentren con el Señor. Y muchas veces pasa que el curita lo cambia el obispo de parroquia y la gente protesta y quieren que se quede y hacen manifestaciones porque sacan al curita, porque han predicado de tal forma que la gente se queda aferrada a él. Es lo mismo que les puede pasar a ustedes en relación a mí. Les gusta mucho cómo predico, pero el día de mañana yo dejo de predicar y ustedes tienen que seguir. Tienen que seguir buscando la palabra de Dios, porque no es el padre Hernán el importante. Acá no era Juan y lo sabía, y por eso no importa que sus discípulos vayan detrás del Señor. Y es más, no solo van detrás del Señor, que eso es lo siguiente. Apenas ven dónde vive el Señor, ellos empiezan a ser evangelizadores, y de hecho Andrés va a buscar a su hermano para decirle: «Encontramos al Mesías», y lo lleva a la presencia del Señor. ¿Dónde vivía el Señor? No lo dice, pero el Señor en algún momento les dirá: «Los pájaros tienen nido, las zorras tienen guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza». ¿Dónde es que vivía entonces? Porque les dice: «Venid y lo veréis». Jesucristo era un itinerante. Vivía en muchos lugares, vivía donde le tocaba vivir. Pero había una cosa que era permanente, y muchos teólogos dicen que allí era donde vivía el Señor, que es en la voluntad de su Padre. Era su alimento, era su hogar. Hacer la voluntad de aquel que lo ha enviado para cumplir una misión, que es anunciar el amor de Dios. Lo que significa que nosotros como cristianos también podemos ver dónde vivía y quedarnos con él, porque no es un lugar físico. Lo importante es estar siempre con el Señor. Para eso, la oración es fundamental. El alimento espiritual, que es la Eucaristía, y el amor a los más necesitados, la limosna, la caridad. Ahí es donde vive el Señor. Y ahí es donde nos vamos a encontrar con el Señor. Y el Señor quizás no nos diga: «Tú serás Cefas», como le dijo a Pedro, pero sí te va a dar una misión, como se la dio a Pedro, como se la dio a Andrés, como se la dio a cada uno de sus discípulos. Busca la voluntad del Padre y sabrás cuál es la misión para la cual te ha creado. Y en este tiempo que estamos con tanta esperanza de este nuevo año, es el momento perfecto para encontrarnos con Él.
No perdamos tiempo, porque queda poco para que empiece una época más difícil aún que la que estamos viviendo, con las guerras, con las pestes nuevas. Tenemos que estar preparados para ser esa luz para las naciones. No nos durmamos. El que tenga oídos para oír, que oiga.